Saludos patrocinadores y amigos, soy JP Martínez de el podcast de Romanos 1.16. Me enviaron esta imagen de una publicación del usuario Pastor Enior Josué. He comentado otras veces acerca de algunos disparates que publica esta cuenta. Lo digo así, honestamente y francamente, pero de todos los disparates que he visto que publica, yo creo que ha sido el peor. Había publicado, por ejemplo, que el hecho de que Jesús esté sentado hoy a la diestra del Padre significa que la derecha política es el camino que debe de seguir la iglesia. También había publicado o ha publicado que las mujeres no están llamadas a evangelizar fuera de sus casas, sino que las mujeres se deben dedicar a sus hijos, a no salir del hogar, a dedicarse al esposo, y que una carrera profesional y trabajar fuera de casa estorba el plan de Dios para sus vidas, para las vidas de las mujeres. Este es el tipo de ideas que produce esta página. Un hombre o un usuario como Pastor Enior Josué no se equivoca nunca. O sea, una regla dentro del neopuritanismo, dentro de esta tendencia fundamentalista del calvinismo reformado, es que no te puedes equivocar. O sea, tú eres el que tiene la razón. Todos los demás se equivocan y tú estás aquí para corregirlos. Entonces, no va a salir jamás un hombre como él, un usuario como él, a recular, a decir me equivoqué en esto, ¿no? Eso usted no lo va a ver. Y aquí está la prueba de esto. Esto lo publicó, dice aquí hace 23 horas. No estás deprimido, estás en pecado y por eso crees que eres víctima cuando en realidad eres pecador. ¿Está alguno triste? Ore y confiésese y será sanado. Santiago 5:16. De acuerdo con este usuario, si usted está deprimido, en realidad el problema es que hay un pecado en su vida que usted no ha confesado al Señor. Entonces, no importa inclusive las ganas de quitarse la vida que pueda tener una persona, la tristeza, el haber perdido el trabajo, el no poder salir a trabajar, el sentir la debilidad, lo que pasa con la depresión es que hay un desajuste bioquímico, los neurotransmisores en el cerebro. No soy especialista, pero sí atravesé por depresión y hablé con profesionales de la salud mental y la serotonina, el triptófano, todo eso como que no se conecta. Entonces cuando a ti te dan, por ejemplo, una pastilla, es para ayudarle a que se ajuste la química de tu cerebro y puedas tener una vida mejor. Por supuesto que esto va acompañado de otras estrategias para que revises qué es lo que hay en el fondo de la tristeza, de la ansiedad, de la depresión que traes. Es un proceso muy largo. Algunas personas duran unos meses, otras personas duran años. Yo estuve en un tratamiento hace varios años por un año tomando una pequeña pastilla que al final me ayudó mucho a salir del problema en el que estaba. Me dijeron cosas como las que Enior pone aquí algunos ministros, de que era un asunto de pecado, un asunto de opresión satánica. Desde luego que hay algunos pecados que sí pueden arrastrar a una persona a la depresión. Si usted comete adulterio y se empieza a destruir y a derrumbar todo a su alrededor, probablemente pueda caer en una depresión, en una tristeza, ¿no? Pero esa es la excepción a la regla. La mayoría de los casos de depresión que yo he visto en la iglesia, y he visto muchos, porque me escriben todos los días, no tienen que ver con un pecado oculto. De hecho, el periodo en donde inicia mi depresión más fuerte fue un periodo en donde yo estaba tratando de tener un corazón muy puro. El problema es que yo sentía que no alcanzaba el estándar de Dios y eso me arrastró a una ansiedad y a una depresión muy fuerte. No es que yo tuviera un pecado oculto en mi vida. Por supuesto que gente como este usuario, como Enior, pudiera decir, no, es que no estabas admitiendo la salvación, la gracia, estabas trabajando en tus propias obras, y siempre hay una manera de lidiar con la crítica, y él aquí respondió largamente a dice, calumniadores y detractores. Nunca se va a admitir que se está tratando de ayudar a la metida de pata que ha hecho este usuario en esta ocasión. Y él empieza diciendo que él sostiene que la persona que está deprimida en realidad está en pecado. Y va a sostener eso diciendo que la tristeza y depresión son realidades completamente distintas. O sea, eso de que son completamente distintas es algo que él se sacó de la manga. Es verdad que no toda tristeza es una depresión, pero la relación entre la tristeza y la depresión no es algo que sea, entre comillas, completamente distinto. Por favor,
Eso no es conocer el área de la que este usuario está hablando. Es malo en teología, pero es mucho peor en tratándose de la salud mental. Dice, asumir que todo sufrimiento es un caso de depresión es creer que todo cristiano es depresivo, incluyendo Cristo, ¿no? Bueno, para decirlo también rápido, de acuerdo con este usuario, Cristo jamás se deprimió. O sea, si tú estás pasando por una depresión, Cristo nunca pasó por algo como lo que estás pasando tú, porque tú estás metido en una depresión, de acuerdo con Enior, porque tú estás en pecado. Y como Cristo nunca cometió pecado, entonces Cristo nunca conoció la depresión. Qué extraño suena esto a la luz de la experiencia que tiene el Señor en Getsemaní, cuando pues ora al Padre, dice que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estas gotas que salen de su cuerpo, de sangre, esta intensa tristeza, angustia. Y yo digo depresión porque déjeme decirle que el asunto de la depresión, aunque el lapso de tiempo sí es importante en el diagnóstico, también es verdad que puedes atravesar depresiones que no necesariamente sean muy largas. Te puede pasar una semana, un profundo sentimiento de soledad, de abandono, una profunda sensación de no plenitud. Dice aquí, decir que yo insinué, dice Enior, que toda tristeza es por causa del pecado es un hombre de paja y francamente una forma de calumnia. O sea, el asunto es que él no puede estar en un error y que si tú hiciste una crítica a esto que él puso, de que no estás deprimido, estás en pecado, pues tú eres un detractor. Tú eres alguien que está difamándolo, que lo tuyo es desprestigiar lo que él dice. Dice que fue lo que dije, que la depresión, una condición prolongada de falta de interés, de esperanza y falta de gozo, es un producto del pecado. Ahora, note usted, una condición prolongada, dice aquí. Entonces, si una oveja viene a pedirle consejo a Enior, él, para poder distinguir entre una tristeza lícita, entre comillas, y una depresión por pecado, pues va a tener que preguntar, oye, ¿cuánto tiempo tienes así? No, pues 3 días. Probablemente, no sé si para él, en su criterio experto, 3 días sea suficiente para no calificar como depresión. O una semana, un mes, un año, 3 horas. Dice, nótese, no dije tristeza y dolor. Esta separación artificiosa, pues nada más se le pudo haber ocurrido a él. ¿Y por qué? Dice, porque es una falta de confianza en Dios, falta de seguridad en su providencia y contradice la escritura que nos manda regocijarnos en todo tiempo aún en medio del dolor. O sea, de acuerdo con Enior, todas las personas deprimidas no confían en Dios, no confían en su providencia y no confían en las escrituras. Y es curioso porque millones de cristianos que están atravesando hoy mismo por depresión, todos los días hablan sus Biblias, todos los días le piden a Dios que los sane. Realmente confían en que Dios los va a sacar de eso. Pero Enior no entiende que este problema de salud está a un nivel mucho más profundo que una simple sensación. Hay una desconexión, hay a nivel cerebral desajustes, el triptófano, la serotonina, no funciona el cerebro adecuadamente, el organismo no está funcionando adecuadamente. Por ejemplo, la glándula tiroides puede sufrir también algún desajuste y eso te puede arrastrar a caer en una depresión. Entonces, Enior está a un paso de decir que todos los que tienen hipertensión y diabetes están poseídos por el diablo. Digo, este tipo de diagnósticos, por eso para mí esto que Enior dice es comparado a la idea de la lobotomía, ¿no? Una lobotomía fue en los años 30 fue un procedimiento en donde te encajaban un metal a un lado de un ojo para afectar las terminaciones nerviosas y que supuestamente sanaras de la esquizofrenia y otras enfermedades de carácter mental. Para los años 50 todo esto se empezó a abandonar porque los efectos secundarios fueron pues muy, muy, muy feos. Hubo daños permanentes en muchas de las personas que se sometieron a este tipo de tratamiento supuestamente científico, ¿no? Entonces, lo que Enior está presentando aquí cuando dice no estás deprimido, estás en pecado, y que supuestamente vas a salir de la depresión en cuanto confieses tu pecado, bueno, eso es una lobotomía
pseudocristiana. O sea, no es diferente de decir, oye, pásate un huevo por el cuerpo para que se te salga la mala vibra, o decir, oye, agarra una paloma, la amarras de una patita abajo de tu cama cuando estés enfermo, y entonces toda tu enfermedad va a pasar a la paloma. Entonces, esto es superchería. Esto a mí me suena mucho a las prácticas de brujería, el decir que una confesión de pecado es lo que necesitas para salir de una depresión, y que toda la depresión tiene que ver con la falta de confesión de ese pecado. Dice aquí, Enior sigue diciendo, un espíritu que ha perdido el gozo de la salvación y pierde la esperanza, es decir, que cae en el mar de la desesperación, es un alma que está diciéndole a Dios, tu gracia, escucha esto, tu gracia no basta, tu palabra no es suficiente y tu espíritu no me contenta. Entonces, las pobres ovejas que se acerquen a este tipo de consejería que Jay Adams hizo famosa, para Jay Adams, por ejemplo, la depresión era un pretexto de la gente para no enfrentar su realidad. Un hombre que ha sido ampliamente leído en círculos cristianos dentro de la consejería y que en realidad no sabe ni papa de psicología ni es profesional de la salud mental, pero le han comprado su discurso. De hecho, varios maltratadores de mujeres han encontrado en la obra de Jay Adams un apoyo. Alguna vez aconsejaba en una edición anterior de uno de sus libros que si una mujer golpeada viene a consultarte, le tienes que hacer ver cuál fue la responsabilidad. O sea, ¿por qué te pegó? O sea, pregúntate, mujer, ¿por qué te pegaron? O sea, no estés evadiendo tu responsabilidad del por qué te pusieron unas cachetadas. Ese es el tipo de consejeros, entre comillas, que pues han consolidado este tipo de ideas que trae Enior aquí. Y se supone que si tú estás deprimido, pues simplemente para ti básicamente te estás portando como un impío, la gracia no basta, no crees en la palabra de Dios, no encuentras contentamiento espiritual, ¿no? Y es muy difícil porque si tú le dices a una persona que tiene problemas de azúcar que no ha sanado del azúcar porque le falta fe, porque la gracia no le basta a esa persona, porque la palabra de Dios no es suficiente para ese diabético, porque su espíritu no lo contenta. Pues imagínate, que es un pecado esto de estarle diciendo a los enfermos que padecen enfermedades de salud mental que están en pecado. Dice, es por esto que vemos en todos los salmos que David cuando se deprimía siempre confesaba su pecado. Note usted que dice en todos los salmos. Hace este tipo de lenguaje grandilocuente, generalizador, es propio de estos discursos totalitarios, ¿no? Dice que él siempre confesaba su pecado, pues él sabía que sobre toda prueba, traición de hombres y tristezas de la vida era su pecado lo que robaba el gozo de su salvación. Está hablando del Salmo 51. Pues fíjense que no. El Salmo 42 en la Reina Valera es un salmo en donde se habla de cómo hay una opresión en la vida del salmista, una angustia, una depresión, diría yo, pero por motivo del exilio. Aquí no está hablando por motivos del pecado. Dice el versículo 6, Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, tus ondas y tus olas, todas, han pasado sobre mí. Dice, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida, ¿no? Dice, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Dice, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Entonces, aquí tenemos una presencia del salmista de tristeza que había, de una sensación de abandono, de una sensación en medio de su oración, pidiendo de estar abatida mi alma, dice. Y esto no tiene de trasfondo un pecado del salmista. Bueno, lo que Enior va a decir es eso que acaba de inventar. No. Es que una cosa es la tristeza y una cosa absolutamente diferente es la depresión. Pues eso
Eso pues nada más se lo creen allí los que lo siguen fanáticamente sin cuestionarse lo que les está enseñando. Bueno, entonces está aquí haciendo una declaración totalmente imprecisa y luego dice, igual vemos en Job que por muchos capítulos entra en ansiedad y desesperación, quejándose ante Dios. A verdad, aquí hay un tiempo prolongado de esta angustia, entonces tendría que calificar como depresión, ¿no? Dice, y no es hasta que desde el torbellino Dios le habla como hombre diciéndole, ¿quién te crees tú? A lo que Job luego responde con una oración penitente pidiendo perdón. Solo después de esto fue restaurado. El asunto es que Enior está aquí también otra vez descontextualizando el tema, porque no es que un pecado en la vida de Job lo haya metido en esta ansiedad, enojo y desesperación. O sea, hay que leer bien lo que dice la escritura. Y el contexto lo encontramos en Job 1, y todo el mundo lo puede revisar en su Biblia. Este es un diálogo entre Dios y Satanás. Dice Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Pero dice el versículo 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Después vamos a ver que Satanás toca el cuerpo de Job. Dijo Satanás a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Este es el contexto, estimados amigos, de los sufrimientos de Job. Aquí lo que Enior está haciendo es que está tratando de convertir una historia de él en la historia bíblica. Entonces no es el pecado de Job el que lo hizo atravesar por toda esa tristeza y sufrimiento. Es que en su soberano consejo Dios estableció que Satanás podía tocar los bienes y la carne de Job. Enior declara, este es el camino del hombre de verdadera fe. No uno de depresión, sino uno de fe, gozo y confianza en Dios en medio del dolor. Entonces, en el ministerio de Enior y de los que piensan como él, no hay lugar para la depresión si queremos entender que un hombre de fe no se deprime. O sea, esto va contra la experiencia de Elías, contra la experiencia de David, contra la misma experiencia de Jesús, que atravesaron por periodos de tristeza, de angustia, de desesperación, de sensación de abandono. Entonces, en la idea de este usuario, si tú tienes depresión, tú no eres una persona de fe. Y luego dice que el impío sufre, pero para muerte. O sea, además que tienes depresión, pues la depresión está indicando que tú eres un impío o que vives en impiedad. Aquí cita el Salmo 51, bueno, yo acabo de citar el 42 para demostrar que los contextos son muy importantes, algo que este usuario pasa por alto. Luego aquí cita 2 Corintios 2:14, que creo que se está pegando un tiro en el pie, porque este versículo debería de tomárselo él en serio, y en lugar de estar acusando a los que están atravesando por depresión de que están en pecado, debería de comprender y ayudarles a salir de esa situación. Ahora, él a lo mejor en el orgullo no se siente, como no está capacitado para tratar con problemas de salud mental, pues entonces está satanizándolos. Dice 2 Corintios 2:14, Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Bueno, ¿qué consuelo le estás dando tú a todos los que están en depresión ahora mismo, diciéndoles lo que pasa es que estás viviendo en pecado, lo que pasa es que para ti la palabra de Dios no tiene autoridad, lo que pasa es que tú prefieres el humanismo de la psicología, porque ese es otro? Para este tipo de pensadores, ir al psicólogo, ir al psiquiatra,
pues se convierte en una prueba de que no confías en Dios. Y son ideas que Sujel Michelén también ha esparcido en Latinoamérica cuando dijo, por ejemplo, que asistirse de la psicología era ir contra la suficiencia de las escrituras, que si vas con el psicólogo significa que para ti la Biblia no es suficiente, y otras locuras por ese estilo. Y finalmente aquí cita 2 Corintios 7:10, y aquí sí me quiero detener, dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, según él, esto te va a ayudar a decidir el camino del sufrimiento del justo o el sufrimiento del impío. Entonces, tú tienes depresión, tú estás sufriendo como un impío. No estás deprimido, estás en pecado. El asunto con 2 Corintios 7:10 es que también Enior está saltándose el contexto. Aquí dice la palabra de Dios en el versículo 10 lo que él cita. Bueno, ¿cuál era el motivo de esta tristeza? ¿Un desajuste orgánico? ¿Un trastorno de salud mental? No, había habido un pecado que se había tratado y a eso se estaba refiriendo el apóstol. Dice, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Lo del versículo 10 está dicho en un contexto. En el contexto dice, así que aunque os escribí no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. 2 Corintios 7:10 está dentro de un contexto de disciplina, en donde pueden ustedes ver el capítulo 2, y el apóstol de hecho les dice, ya es suficiente con esta disciplina, acepten al hermano, para que Satanás no se aproveche de ustedes. Hermanos, amigos, todo esto está dicho en un contexto que Enior está pasando por alto. Bueno, pues esta es la, me parece, insuficiente defensa que este usuario ha hecho a esta declaración, que sostiene, insisto, porque los hombres o las personas dentro de este movimiento nunca se equivocan, no pueden estar en un error, y los que están ahora mismo atravesando por depresión, el diagnóstico dentro de esta lobotomía cristiana es que están en pecado. Así que mucho cuidado con estas doctrinas, falsas doctrinas acerca de lo que implica estar deprimido y de lo que implica ser un hombre o una mujer de fe. Si tú estás deprimido ahora mismo, quiero decirte desde el fondo de mi corazón que no es un asunto que tenga que ver con tu falta de fe necesariamente, tampoco con un pecado en tu vida. Simplemente el cuerpo está atravesando por un proceso de desajuste en donde hay que ayudarle al cuerpo con alimentación, con medicina. Si necesita psicoterapia, pues hay que tomarla. Yo felicito a los pastores y a los líderes que me estén escuchando, que reconocen cuando están limitados en lo que saben y ya han hecho todo lo que está a su alcance para ayudarle a un hermano cuya tristeza no se quita, y son lo suficientemente valientes para decirle, yo te voy a acompañar en este proceso, vamos con los profesionales de la salud mental, y yo como tu pastor, como tu líder de jóvenes, como tu líder de varones, o tu líder de mujeres, te voy a acompañar en el proceso, y juntos vamos a hacer interdisciplinariamente que tú salgas adelante, porque fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, y el amor de Dios también se manifiesta en las causas secundarias, en este caso en los profesionales que nos pueden ayudar a salir de problemas como este. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1:16. Si aún no eres patrocinador, únete en www.patreon.com/JPauloMartínez y accede a contenido exclusivo. Gracias y te esperamos en nuestra gran comunidad.